¿Qué se supone que lleva al hombre primitivo a dejar la cueva y hacerse su propia casa? ¿Podría ser el sentido de la propiedad? ¿Podría ser un afán de prolongar sus primeras ideas en algo que le proteja? Yo creo que, más que el sentido de la propiedad, yo creo que el abandonar la cueva es precisamente el sentido colectivo. A mí me parece que donde se genera la relación social es en la polis, es en la ciudad. Yo, la arquitectura troglodita que conozco o que haya podido visitar en Capadocia, por ejemplo, en Turquía o aquí en España, o Adís o tal, yo creo que la cueva finalmente es el sentido de cobijo individual, el último refugio. Yo lo veo más por ese sentido, más que por el sentido colectivo. Sí, sí, sí. De todas maneras, yo creo que el hecho de que menciones el tema de la cueva, y a propósito que estamos hablando pues un poco de las construcciones tradicionales y del mundo rural, me parece interesante porque plantea, de algún modo, los dos mitos de la arquitectura, que es el mito de la caverna y el mito de la choza. La caverna es el espacio puro, extraído de la montaña, y es una actitud ante la naturaleza. Es actuar sin que se nos note, no agredir el medio. Es el espacio puro. Yo creo que Eduardo Chillida, el escritor fallecido recientemente, en el proyecto Tindaya, ese sueño que ha tenido era precisamente esto. En cambio, yo creo que el mito de la choza es... nos remite quizá a la génesis de la propia palabra arquitectura, arquitectum, hacer un techo, una construcción. Yo creo que esos dos mitos están en la arquitectura tradicional, la cueva y la choza, ¿no? Pero yo lo veo más como el sentido individual, a pesar de todo, no sé. Yo una vez le escuchaba a Miguel Delibes que no existe la cultura popular, que lo que existe es la cultura que después alguien usa en un sentido o en otro. ¿Se podría decir lo mismo de la arquitectura? ¿Existe la arquitectura popular o existe una arquitectura de tipo académico que después se va copiando Sí, o se va...? yo opino un poco en ese sentido, Sí. y investigadores en la arquitectura popular también opinan en esta línea de que la arquitectura es una y que hay que estudiarla. Yo creo que la arquitectura popular, una faceta que se ha estudiado poco, pero sin embargo está muy presente, es que la podemos considerar como un prototipo de la arquitectura profesional, por decirlo de algún modo. Yo entiendo que los arquitectos a lo largo de la historia, cuando han creado obras importantes en las que han reflexionado sobre modos de construir que han ido perfeccionando, pero que el origen de esos modos de construir son tradicionales, son populares. En ese sentido yo creo que la arquitectura popular es el antecedente de la arquitectura de la ciudad, que es el antecedente de esa arquitectura profesional. Yo creo que esto es evidente. Reflexionando muchas veces sobre estos temas, pues no sé, por citar, a mí me parece, y así lo he expuesto algunas veces en clases o en alguna conferencia, el Partenón de Atenas, que podemos considerar como, digamos, la cumbre de un momento histórico en la arquitectura, es una transcripción en piedra de unas construcciones en madera que se fueron depurando. Si hacemos caso a Pausanias en las descripciones, tal, los templos con madera, con unas tablillas y tal, pues quizás tuviera un aspecto muy popular, y sin embargo eso ha evolucionado y se ha perdido, ¿no? Entonces yo vincularía la arquitectura popular con la historia de la arquitectura a nivel general. Y podría entonces vincularse la figura del arquitecto popular, porque yo no sé a quién deberíamos llamar arquitecto popular, al albañil con unos grandes conocimientos, Sí, yo no sé, la palabra arquitecto popular, yo no sé, la utiliza mucho Carlos Flores. Sí. A mí me parece que es Leopoldo Torres Balbás, creo recordar, el primero que utiliza ese término, que además es muy bonito, a mí me gusta mucho utilizarlo. Yo creo que en los primeros estudios de arquitectura popular que se hicieron en España, sobre todo el de Fernando García Mercadal, la Casa Popular en España, habla de el campesino como el autor de la arquitectura popular. Y yo creo que es un concepto erróneo, o por lo menos está mal expresado allí. Da la impresión de que el campesino una parte del año se dedica a unas actividades y otra parte del año se dedica a construir y mejorar su casa. Entonces yo creo que ese concepto había que actualizarlo y había que transformarlo. Efectivamente están los albañiles, están los canteros, están los carpinteros. Bueno, hay un conjunto de personas, entre ellas también el dueño, que va a actuar quizá de un modo determinante, que son las que influyen en la obra. Y yo creo que de ese conjunto surge la casa.
Si hay que llamar arquitecto popular, ¿quién sería al conjunto y a cada una de las partes? Bueno, en todo lo popular casi siempre intervienen muchas personas, porque realmente para pulir un concepto o para hacer evolucionar a una forma, etcétera, si intervienen varias personas, parece que hay como una idea más completa, ¿no? Entonces, a lo mejor también se podría decir que si no hay una sola persona, que realmente es la que firma, pues sí hay un conjunto de personas. Yo creo que uno de los aspectos valiosos de la arquitectura popular es precisamente ese resultado de collage, podríamos decir en la actualidad, en el que es el concurso de muchas voluntades y que se están coordinando, pero que cada una está recreando su propio mundo y que tiene su unión en la casa y solo se puede ver cuando la casa está acabada, ¿no? Entonces yo creo que es un aspecto enormemente positivo de la arquitectura tradicional. Sí, esa conjunción de voluntades. Si se puede decir cuáles son o cuáles serían las 2 o 3 características, o si hay más, pues mejor, que definirían la arquitectura popular, es decir, o por lo menos esa parte de la arquitectura. Bueno, las características de la arquitectura popular ya las enumera Carlos Flores y hasta donde yo sé las sigue aumentando y no sé por qué número va, 20 y tantos, tal. Pero bueno, yo creo que si hubiera que destacar 2 o 3, yo destacaría 3 aspectos que a mí me parece que están muy en sintonía con el pensamiento del siglo XX, casualmente que, digamos, liga o se relaciona con las vanguardias o con el modo de pensar actual. Yo creo que una es la relación con el paisaje, algo que ahora está cada vez más presente, no solo en el modo de construir, en el respeto hacia el entorno, sino en esa identidad con los materiales de la zona, ese construir con lo que la naturaleza ofrece y a través del ingenio crear una arquitectura. Yo creo que ese es un valor muy importante, no solo en los materiales, sino en el conjunto de la relación del pueblo o de la casa que se está a construir. A mí me parece que un segundo valor, que también ha sido puesto de manifiesto por los arquitectos que empezaron a estudiar la arquitectura popular en España, es el carácter de racionalidad, de funcionalidad, aspectos que en la arquitectura del siglo XX aparecen como muy intensos y como muy determinantes y propios del movimiento moderno del primer tercio del siglo XX, bueno, pues está en la arquitectura popular. Por este motivo, precisamente, los arquitectos del movimiento moderno de España son los que estudian la arquitectura popular. El Gatepac, todo este grupo de personas. Yo creo que ahí existe una identidad en la arquitectura entre los medios que se tienen, las necesidades y la obra acabada, ¿no? Yo aún destacaría otro tercer valor de la arquitectura popular, que de algún modo ya lo estábamos anunciando, ese carácter como de collage, de desprejuicio en el estético, en el que las cosas se hacen de un modo, no digo irreflexivo, quizá mejor sea la palabra, natural, y sin buscar orden, sin buscar criterios establecidos, y eso a la larga ha demostrado que es un valor estético importante y ha sido campo de experimentación de pintores y de artistas en el siglo XX, ¿no? Y sin embargo en el siglo XX yo creo que es el momento o la época en la que más se agrede a ese concepto de la arquitectura popular. Que, sin embargo, parece que hay arquitectos académicos que defienden la arquitectura dentro del paisaje, etcétera, integrada, pero en el siglo XX la sociedad en algún momento llega a no valorar absolutamente nada la casa propia y aquello que le recordaba pues su infancia o algún aspecto de la pobreza o de la escasez de medios, ¿no? Claro, efectivamente. Es en el siglo XX porque es en el siglo XX cuando se rompen, yo creo, los moldes que definían los territorios tradicionales, la inmigración, la comunicación, las nuevas corrientes culturales que van entrando y digamos que la sociedad evoluciona y no se construye arquitectura popular. Digamos que yo creo que por lo menos así me parece detectarlo, que en España no se construye arquitectura popular quizás desde los años 60. Hay edificios de 1950 y tantos, fechados y tal, que son tradicionales, pero yo creo que a partir de ese momento la sociedad ha cambiado. Es que ha cambiado la sociedad. Ya no estamos en un mundo cerrado en el que tenemos que insertarnos dentro de una corriente cultural, trabajar con unos materiales. Ahora los materiales son muy ricos, vienen desde sitios muy extraños, los modos culturales también están llegando desde muchas áreas y eso influye en la arquitectura y efectivamente es el momento en el que se está atacando. También estás diciendo una cosa que yo creo que es importante. Hasta donde yo he podido detectar, la arquitectura popular
es rica independientemente del valor económico del propietario. Puede ser buena, puede ser extraordinaria, puede ser más discreta. Pero existe una agresión hacia la arquitectura que ha sido pobre. Y yo casi plantearía una teoría, no sé si es un poco ridícula, pero la arquitectura más pobre desde el punto de vista material es la que más pronto se está agrediendo. Porque yo creo que hacia ella se le proyectan esquemas de un modo de vida sin condiciones mínimas de salubridad, sin condiciones de habitabilidad. Yo cuando hice el trabajo sobre Sanabria, muchas veces, pero muchas veces, no digo que me encontrara deprimido, pero venía impresionado de espacios de 8 metros cuadrados donde había crecido una familia numerosa. Y veías para el techo y eran unos cadecillos de madera con las pizarras asomando y a través de ellas el cielo y el aire filtrándose. En Sanabria, con el clima que tiene. Entonces, claro, dices, aquí hay que hacer algo y es lógico que esto esté provocando un rechazo, ¿no? Y sin embargo, en zonas muy ricas, tradicionalmente, con grandes casonas y tal, digamos que la arquitectura mantiene una estabilidad mayor. ¿No? Entonces, cabría, digamos, achacar toda esa animadversión al propietario, o también habría que decir que las autoridades o un sistema normativo o de legislación han contribuido a que no se conservaran cosas que efectivamente tenían un gran valor, ¿no? Yo creo que no se ha conservado porque en su momento no se ha planteado. Digamos que las cosas han ocurrido muy rápido, ha habido una evolución muy rápida en el país y estamos diciendo que en España no se construye arquitectura popular, pero quizá en otros países de otro nivel económico o de otra parte geográfica se está construyendo y está en plena vigencia, ¿no? Pero en España los acontecimientos han ido a esta velocidad y yo creo que no se conserva arquitectura popular porque la sociedad no se ha planteado que se debe conservar la arquitectura popular. En un principio podía parecer obvio atacar al propietario y decir, el propietario derriba el edificio, es culpable, pero yo creo que no debemos cargar a una persona de una responsabilidad que es de toda la sociedad. Es social, sí. Yo creo que debería concienciarse a las personas, hacerle valer aquello, darles ayudas económicas, darle asesoramiento y que sea la propia sociedad la que genere ese estado de cuestión. Yo creo que en ese sentido son más las administraciones públicas, los organismos oficiales, los que deberían velar. Yo muchas veces cuando he tenido que recorrer pueblos o hacer algún tipo de documentación para incoar algún expediente de monumento histórico-artístico, lo primero que te encuentras es recelo, a ver qué va a pasar con esto y qué ayudas va a haber. Y yo creo que efectivamente esas son las preguntas que también deberían plantearse, ¿no? Sí, sí, porque además una persona quiere modificar su casa y quiere pedir permiso y quiere hacer todas las cosas de la forma más regular que se puede, sí. y casi se le ponen obstáculos. Es decir, a una persona que no sabe casi ni lo que es una máquina de fotografiar, pues se le piden fotografías, se le piden documentos, sí. se le piden planos, se le piden... Claro. Debería ser la propia administración que dice, quiero una fotografía, te envío un fotógrafo. Exactamente. Tienes que hacer esto, te envío a un asesor que te va a informar en tu caso concreto, en tu casa, no a nivel general, qué es lo que puedes hacer. Esa podría ser una forma de contribuir. Sí. Y yo no sé si en algunos países como Francia o Italia que han conservado o han tratado de conservar conjuntos antiguos y respetables, pues a lo mejor ha funcionado así la cosa o no. No conozco hasta ese nivel esos países. Yo cuando he estado, por ejemplo, en Italia con congresos y con profesores y hemos hablado de este tema, uno de ellos me lo decía de un modo muy claro. Dice, en Italia, por ley, cualquier centro histórico es intocable. No se puede tocar, no se puede construir. Si tú miras cualquier centro histórico de Italia, no vas a ver grúas. No es como aquí que empezamos con protección ambiental, protección estructural, protección integral, ay que se me ha caído la casa. No, por norma no se pueden tocar. Entonces los centros históricos de Italia están intactos. Digamos, esto es lo que es y lo nuevo tiene que ser a continuación aparte, en otra zona, ¿no? Yo creo que es un planteamiento. También es verdad que hay arquitectura, a medida que vamos a lo mejor moviéndonos por diversas zonas, más rica y de nuevo une con lo que estamos comentando. Una casona noble, una casona con un determinado nivel. Dices, bueno, pues si la transformo y la adapto pues, a una serie de necesidades actuales, sigue siendo vigente y sigue funcionando perfectamente, pues ¿por qué la voy a transformar, ¿no? Claro. Entonces va unida una cosa con otra, ¿no? Quizá a nivel económico con
ese respeto hacia el pasado, ¿no? Porque yo pienso que tampoco es incompatible con el futuro y con una, en fin, con disfrutar de todos los adelantos, pues el conservar la fachada, que es un poco de todos, y él Claro. dentro Claro. poder uno realizar su propia ilusión de tener una casa en este o en otro sentido, ¿no? Sí, yo cuando visito pueblos y hago fotografías siempre procuro ser muy respetuoso y nunca pensar que esas personas tienen que vivir así para que yo vaya a hacer unas fotografías que me gustan, ¿no? Ya. Entonces muchas veces se oyen comentarios, qué pena que esta persona haya cerrado parte de la galería pues para hacer un cuarto de baño. Pero es que esa casa no tenía cuarto de baño. Y eso habría de nuevo que dar respuesta Sí. a cómo debe actuarse. Porque efectivamente si las personas no están asesoradas, si ni siquiera piensan, que no lo piensan la mayoría de ellos, que eso tiene un valor, pues van a actuar del modo que más obvio, más económico, más inmediato. Porque después también ocurre una cosa, yo creo que en la arquitectura tradicional, que a lo mejor una casa en sí la miramos y la aislamos y le hacemos una fotografía, decimos esta es la casa que queremos analizar y en sí misma no tiene un valor y dices, bueno, pues y me dicen que conserve esto, pero es que esa casa al lado de otra casa, al lado de otra casa, al lado de otra casa, pues da un conjunto espectacular que merece un respeto. Ajá, como conjunto. A mí lo que me parece paradójico es que hoy día, y a lo mejor es un poco el fondo de la cuestión, la gente del campo no quiere vivir en el campo porque se supone que tiene, en general estoy hablando, tiene una serie de dificultades, que no tiene una serie de ventajas, etcétera, y los de la ciudad, si uno le pregunta a una persona que está tomando el metro ahora punta, pues también dirá que quiere vivir en el campo, ¿no? Es una especie de paradoja de que nadie quiere vivir donde vive realmente. Y también, por otra parte, contribuye a lo mejor pues los medios de comunicación con esa especie de vuelta hacia lo natural, hacia lo antiguo. Nos están constantemente vendiendo en los anuncios que todo lo antiguo, lo de la abuela es bueno, etcétera. Y sin embargo, la sociedad que está aceptando eso se está cargando los elementos que quedan de lo antiguo y de la arquitectura popular, ¿no? Sí, no, yo estoy de acuerdo. Se venden unos valores que, por otra parte, no se están valorando. No se están valorando. Se están destruyendo directamente. Pero yo creo que aquí hay un desencuentro entre las personas que valoran esta arquitectura y, digamos, la sociedad a un nivel más general, los propios usuarios. A mí me parece que el mensaje no llega todavía, no llega a los dueños, a los habitantes de esa arquitectura popular. Y yo creo que a lo mejor hace algunos años, no sé si serían más reacios, a mí me parece que si las cosas se explican, se razonan, en última instancia puede que no nos entiendan, pero quizá admitan que aquello tiene un valor, aunque yo no termino de comprender cuál es. Y sería un comienzo de algo. Porque, por ejemplo, la gente de los pueblos de tierra de campos valora muchísimo el tener una casa de adobe. Pero si hoy día le dijeran que se construyera una casa ex novo, pues diría que no, que de adobe no. Es decir, ¿qué pasa? Que en realidad esa persona está valorando y presumiendo de que la casa suya es fresquísima en verano y caliente en invierno, y sin embargo, si hoy día tiene que hacer la casa, recurre al ladrillo o al hormigón. Claro, efectivamente. No, porque los materiales actuales son económicos, son fáciles de conseguir, basta una llamada de teléfono, ahí lo tienes allí. Y bueno, resolvemos una serie de problemas con esos materiales. Los oficios han perdido, la persona que quiere construir una casa en piedra con el método tradicional tiene que buscar quién le va a hacer esto, cómo lo va a hacer, la persona que quiere trabajar el adobe lo mismo. Bueno, se están perdiendo los oficios. Y yo creo que es una pena porque los materiales tradicionales son los que son, ahí están, son eternos, son el pasado, el presente y el futuro, porque estamos hablando de piedra, de madera, de barro. Yo creo que tienen todas las posibilidades del mundo. Lo que pasa es que los materiales actuales, digamos que tienen otra potencia. Y yo creo que cuando actuamos con los materiales actuales en la arquitectura tradicional, debemos, digamos, echarle freno a esos materiales y saberlos contener. A mí me parece que con el hormigón podemos hacer estructuras en las que no necesitamos ningún apoyo y crear muchos metros de luz y tal, pero sin embargo, en una arquitectura tradicional, con muros de carga, con vigas de madera, bueno, pues digamos que hay una distancia entre muros, tal. Si no somos, digamos, conscientes de cuál es el valor del material actual y de la potencia del nuestro, podemos tirar por encima. Yo, ahora, según estamos hablando, estoy recordando una imagen de un pueblo de Sanabria en el que no habían tirado la casa antigua, no la habían tirado, y con unos pilares de hormigón prefabricado
circulares, los habían ido clavando en torno de ella, habían subido y estaba la otra casa encima. Bien, digamos que hay una potencia por encima de la casa tradicional. Sí. Sería una imagen que resume quizá esto, ¿no? Desde luego, es muy curioso. Hablando de la piedra que es cara, ¿realmente es cara la piedra hoy día? Es decir, ¿es un artículo de lujo para hacerse una casa o no? Yo creo que no debiera serlo, y hay muchos tipos de piedra y no debiera serlo, depende del tipo que utilicemos. Hay mármoles, hay granitos, hay calizas, hay areniscas, hay cuarzos, hay pizarras, hay muchas variedades de piedras y bueno, podemos actuar con ellas. Hay piedras más baratas, hay piedras más caras. Yo creo, sinceramente, que ahora hay una sobrevaloración de la piedra. Es un mito. Yo creo que tradicionalmente los constructores populares han utilizado la piedra de más calidad, que suponía un trabajo y un coste económico, en los puntos singulares de la casa, recercados de puertas, esquinas, tal. Pero seguramente restos de cantera o piedra de peor calidad se utilizaba para los muros. Y esos muros estaban revocados, encalados, tal. Hay mucha arquitectura tradicional que estaba pensada para hacerla así, pero que después no se revocó y aparece vista. Y entonces ahora hay como un mito de que toda la piedra es importante y las iglesias que estaban encaladas se están picando para mostrar una piedra que quizás sea de mala calidad. Hay muchas casonas o muchas fachadas que originalmente tenían a lo mejor una piedra que no era de buena calidad, que se está picando para mostrarla. Yo creo que en ese sentido hay un mito. Por otra parte, la piedra, y así se está pretendiendo desde alguna empresa aquí en Castilla y León, pues a propósito del libro de la piedra que se ha publicado y de la empresa Siencalsa, que pertenece a la Junta de Castilla y León, en el que están planteando... Perdón, que ese libro lleva 2 ediciones ya, Sí, es decir, que sí. se ha vendido muchísimo e interesa muchísimo. Efectivamente, se publicó en el año 94 un catálogo de las rocas que estaban en producción en Castilla y León. Simplemente era un catálogo pues, para que las personas interesadas lo tuvieran encima de la mesa, supieran qué piedras había, qué características tenían, qué aplicación podían darle en la arquitectura. Me parece que en aquel libro había 50, o en torno a 40 y tantas, 50 piedras, 50 canteras. Pero el éxito ha sido tan grande, se hicieron 15.000 ejemplares en aquel momento, que se agotó y se abrieron nuevas canteras, que el año pasado se ha presentado la edición nueva actualizada con 94, es decir, casi el doble de canteras que había. Es decir, que es un sector en aumento, que tiene una demanda muy grande, no solo para Castilla y León, sino para muchas partes de España. El director de este proyecto, el director de Siencalsa, está convencido y aún no ha llegado a plantear un proyecto en este sentido, pero está trabajando en ello, de que la piedra es viable económicamente como sistema estructural, no para cerrar una fachada, sino para construir edificios en piedra. Y entonces sería, si esto se cristaliza, yo creo que, no sé, un factor importantísimo, porque entonces ya no construiríamos con pilares de hormigón o con muros de carga de ladrillo para revestir de piedra, sino construiríamos en piedra a un precio competitivo. Él tiene datos de países como Francia, que incluso construyen edificios de 4 pisos de altura con muros de carga de piedra. Y a precio competitivo, por eso lo está construyendo. Lo que pasa es que ese es un proyecto que está en marcha y aún no ha llegado. Y yo creo que sería muy importante. Igual que hay otro proyecto que está trabajando esta gente que me parece importantísimo. Han detectado a través de fotos aéreas y de, bueno, pues de recorrido de campo, canteras históricas y las están documentando. Con lo cual, cuando se iba a construir una iglesia y se abrió una cantera y después se cerró, nunca más se utilizó, se abandonó, bueno, pues esta gente las está documentando y tendrían ahí ahora un archivo riquísimo para cuando se trata de restaurar, de intervenir con los mismos materiales, ¿no? Sí. Para ir terminando, ¿hasta qué punto, hemos hablado un poco de ello, pero por citar algún nombre, ¿hasta qué punto la arquitectura del siglo XX es deudora de la arquitectura popular? Yo creo que totalmente, y así por lo menos nosotros en la Escuela de Arquitectura, en las clases, lo decimos y intentamos que los alumnos lo entiendan perfectamente. Los grandes arquitectos del siglo XX, todos han estudiado la arquitectura popular, la han dibujado, la han vivido. Digamos, por hablar de los iconos, de los más importantes, Le Corbusier acaba sus estudios y viaja a Italia, viaja a la península de los Balcanes, llega a Grecia dibujando, fotografiando. Él siempre ha dicho que era mediterráneo, aunque era suizo, pero que pertenecía al Mediterráneo, y la arquitectura blanca, mediterránea, de formas geométricas, es la que está presente en su arquitectura. Yo creo que Alvar Aalto, finlandés, nórdico, con unas formas muy libres, él lo mismo lo decía, que al menos una vez al año tenía que venir al Mediterráneo.
tenía que beber en Grecia, en Italia, porque lo necesitaba. Álvaro Aalto, antes de acabar sus estudios, se dedicó a recorrer Finlandia para estudiar la arquitectura finlandesa y dibujar las granjas y tal. Bien, Aspelund, Luis Kahn, con la costa amalfitana, pero parece que siempre el Mediterráneo ha influido mucho. Yo creo que en la actualidad, arquitectos ahora que suenan mucho o que son muy importantes, que están a nivel mundial construyendo, como puede ser en Portugal Álvaro Siza Vieira, bueno, pues él mismo reconoce que yo le he escuchado conferencias a Siza hablar de la importancia de la arquitectura popular, del valor, de cómo se inspira, de la reflexión hacia el lugar. Bien, su maestro, Fernando Tábora, es uno de los que colaboró en el estudio de la arquitectura popular portuguesa, también influido. Yo creo que eso está presente en todos. No podemos pensar que las formas han surgido de nada, sino que han sido estudiadas en otros modelos, pero transformados con otros criterios. Pero digamos que los conceptos, los orígenes están ahí, en la arquitectura tradicional. Muy bien, profesor Báez Mezquita, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme. Gracias.